pasa, cracks? Sed bienvenidos, sed bienvenidas un día más a Musicografía Podcast. Tras adentrarnos en las profundas redes subterráneas en el Demolition, nos hemos traído con nosotros alguna cosilla más, pero en forma de LPs y de EPs. Aunque también habrán cosas que os suene, eso seguro. Os quiero agradecer una vez más el apoyo que le estáis dando tanto al canal de YouTube como al podcast en iVoox, porque está siendo una absoluta locura, e iban a tener razón algunos amigos míos cuando decían que este 2023 esto iba a crecer más. Me dejáis sin palabras, de verdad. Gracias. Pero bueno, espero que tengáis a mano algo donde apuntar cosas, porque hoy vamos a hacer un repaso a los mejores lanzamientos de metal extremo en febrero de 2023 en cuanto, ya os he dicho, a LPs y EPs. Soy Juanma García y esto es Musicografía Podcast, el podcast de metal extremo por y para ti. El año pasado, a través de El Sentir de los Malditos, podcast que no dejaré jamás de recomendar porque me encanta, conocí a Gauntlet Ring y su impacto fue tal, como ya sabéis, que se coló entre lo mejor del 2022 con ese Tyrannical Bloodlust, que es maravilloso. Ahora, en estos primeros albores de 2023, la formación neoyorquina vuelve a las andadas para presentarnos Beyond the Veil of the Night, un trabajo que sigue manteniendo ese unholy black metal y que, aunque confieso que no me ha dejado con tan buen sabor de boca como lo hizo Tyrannical Bloodlust, sigue siendo un disco que hay que recomendar sí o también. A través de su oscuridad, Gauntlet Ring inician estas recomendaciones del mes de febrero y lo vamos a hacer escuchando un tema como Winter's Dreams. El año pasado, y a pesar de la insistente búsqueda de demos con los que llenar mis oídos y los vuestros, se me escapó el debut de esta banda canadiense conocida como Dark Tooth Cave. Os dejaré el nombre en la descripción porque no es precisamente sencillo desvelar lo que acabo de decir. En fin, en este 2023, este dueto nos aborda de nuevo con su black metal atmosférico y lo hacen a través de un EP de unos 20 minutos donde las frías y filosas melodías se cuelan entre los ventanales de nuestras habitaciones. Un EP que promete lo que os comento, promete frío, lo que se observa a través de su gélida portada es lo que hay en su música. Es directo, corta como el hielo y posee todo el espíritu de los 90 en su atmósfera. Este tema que vamos a escuchar se llama Cave's Eternity y sirve perfectamente como carta de presentación. Esto es Dark Tooth Cave. Rumanía es un país donde, por supuesto, encontramos también joyas escondidas. Sin ir más lejos, en el anterior programa de lanzamientos de metal extremo en enero os presentamos a Sephiroth y ahora nos vamos con una de las grandes producciones que han salido dentro del death metal en estos primeros meses del año.
Reconozco que tenía muchas ganas de que Putrid nos abordasen con su primer LP porque llevo siguiéndoles la pista a través de sus innumerables demos, splits y demás enseres. Lo que se promete con el nombre es lo que se encuentra en esta formación surgida en Transilvania. El gore, la muerte, la densidad, esa voz pútrida por parte de Philip Garlonta, un chaval de apenas 20 años, en fin, es todo un auténtico deleite cuando se escucha este Repulsi Postmortem y no es para menos que sea de mis obras favoritas de este mes. Peste Umbra Densa da lugar tras la intro y os va a presentar a una banda que os va a dejar con ganas de escuchar el disco completo. Así suenan Putrid. La escena portuguesa siempre ha estado bastante infravalorada y tal vez uno de sus principales problemas ha sido que muchos de sus grupos han quedado como parte de la escena local y no se han movido lo suficiente por fuera. No es un problema porque, como siempre digo, si buscas encuentras y Vía Sinistra es un ejemplo de esto. La oscuridad imperante en la música de este proyecto es algo que ya se vio con su anterior trabajo, pero aquí todo se revela de una forma bastante más trabajada, con un black metal muy meditativo se podría decir, dejando momentos desde atmosféricos hasta primigenios y otros donde nos lleva por diferentes parajes. Arquetipos da Noite es precisamente un tema que encaja con esa propuesta y es el que vamos a escuchar ahora por parte de Vía Sinistra. Bélgica ha sido también testigo de muchas formaciones que están menos valoradas de lo que deberían, de hecho luego vamos a ver otra, pero ahora vamos a hablar de una formación la cual ha sacado un trabajo que se me hace bastante ameno. Es cierto que este disco de Spectral Damnation no es tampoco la panacea, pero su black and death metal es disfrutable, se hace ameno y sobre todo tiene una fuerza que impera dentro de esa temática especialmente satanista. En Extra a Ecclesiam nos presentan pues unas canciones que son bastante interesantes, pero personalmente me gusta mucho una de ellas. Me gusta mucho cómo va a piñón Serpent on a Cross, que por lo que podéis intuir seguramente es la que vamos a escuchar. Así que así suenan Spectral Damnation desde Bélgica. Conocí a esta formación con su anterior trabajo y lo esperaba con muchas ganas. Lo primero porque, como digo, aquel EP de 2022 de nombre impronunciable me dejó una sensación de que algo grande estaba por venir, y lo segundo porque un LP siempre es la carta de presentación definitiva, más aún cuando se trata, por supuesto, del primero. Este Sin of the Antichrist de los suizos Nakmar ha resultado ser un trabajo donde el inexorable
vacío está presente y donde la oscuridad te abraza con su frío a través de sus melodías realmente hipnóticas, muy al estilo, por supuesto, de bandas como Judas Iscariot o, por ejemplo, los primeros Kraft. La forma de escupir las canciones como auténticas maldiciones y toda la composición musical nos lleva a un gran trabajo que debemos representar con A Thousand Years of Darkness, un tema de 4 minutos donde todo esto va a cobrar sentido. Nakmar desde Suiza. Desde Texas nos viene el trabajo debut de una banda que promete y mucho, con una vena punky que se combina de una forma excelente con el black metal y el speed metal. Os estoy hablando de Tyrant's Might. Su actitud totalmente a piñón es de esas que cuando escuchas este EP debut titulado Recrudescence of the Avalines, piensas lo bien que sonaría en directo. Es tralla, tralla y más tralla. Y claro, así pasa, que en 16 minutos te dejan con la sensación de haber escuchado una auténtica bomba. Es más, parece que la bomba te ha explotado en las manos. Vamos a ir con Deathless in Spiritual Evil, una canción que abre el disco tras la intro y que la verdad representa muy bien todo esto que hacen estos tejanos. Esto es Tyrant's Might. Desde Florida vamos a hablar de Soul Mass. En su día ya os los nombramos cuando hicimos ese especial de From Software y el metal extremo. Por entonces os dijimos que Weakness of Virtue era una pasada, pero creo que con Lato Spray se han superado con creces. Esta vez enfocados en ofrecer un Death Doom más melódico e incluso más atmosférico todavía, el disco tiene como referencia al videojuego Bloodborne, y todo esto se obra a través de los diferentes pasajes que nos pueden recordar desde bandas como Insomnium hasta los Opeth más primigenios. Vamos a escuchar a Call Beyond porque es la apertura perfecta para el disco y su mejor baza para presentarlos. Esto es Bloodborne en estado puro combinado con el metal extremo. Allá van Soul Mass. Nos vamos a adentrar ahora en el folclore asiático y cuando uno escucha el último EP de los tailandeses, Lotus of Darkness, sabe perfectamente de dónde provienen, porque entre otras cosas tiene tanto interludios dados a sonidos asiáticos como metidos sin calzador dentro de las canciones. Editados por Pest Productions, Lotus of Darkness aborda la temática onírica desde el folclore tailandés con un EP que narra las historias del río Mekong, el 10º río más largo del mundo, todo se ha dicho, y de Naga. Este tema, titulado Ragging River, posee todos los elementos que os he comentado anteriormente, con un black metal muy sofisticado y pasado por ese ámbito folky que de primeras se va a notar. Así suenan Lotus of Darkness.
Así como Elford ha sacado también un trabajo en este mes de febrero bastante interesante, como suele acostumbrar, tenemos que recorrer otro tipo de castillos de la mano de Lord Mortuorum, o lo que es lo mismo, de Calderum. Ya os hemos hablado más de una vez de Calderum e incluso pude participar haciendo una breve entrevista para la edición en físico que sacó Escafismo Records sobre aquel split con Esoteric Ritual, que es una delicatessen. Deathbringer Records no solo ha sacado una de las mejores demos de este mes con Ilat Maru, como os comenté en el podcast del Demolition, sino que también ha sacado uno de los mejores LP de la mano de este Lord Cramridor, que posee el sello de identidad de Calderum, oscuridad, riffs, muy interesantes, todo se ha dicho, y un uso de los teclados que es una auténtica delicia. Vamos a escuchar ahora Calderum y lo vamos a hacer con Regions of the Dying Souls, el cuarto corte de este trabajo. Eternamente infravalorados, aunque comentados también en su época, Toulouse han vuelto este 2023 después de un silencio que ha durado 3 años y tras un disco como Old Death, que a mí personalmente me agradó, aunque he de decir que tampoco lo considero de lo mejor de su discografía. Al contrario de lo que esperaba, este Fandenskal me ha parecido un disco muy bien construido y podríamos decir perfectamente y sin miedo a equivocarnos que es de una gran manufactura. Tiene ese componente extrañamente épico en sus canciones, pero también tiene un sonido muy potente sin ser excesivamente producido, pero con todo lo que esperas de los noruegos. Vamos a escuchar Israk, el cuarto corte del disco, así suena La Vuelta de Toulouse. Acostumbrados a darnos buenas dosis de black metal atmosférico, Naturmag nos devuelve a esta premisa con la naturaleza y el cosmos como principal ingrediente. La voz de todo esto son los italianos Morwinion. Wastelands es el segundo disco de este dueto originario de Todi, una ciudad de Perugia que no me extraña en absoluto que sirva como inspiración para discos así. Un black metal atmosférico muy evocador, muy en la línea por la que se suele manejar Naturmag para escoger lo que son sus bandas, y que tiene tanto agresividad como crudeza, pero siempre con una premisa: el rechazo a los incendios, las sequías y la aniquilación al ecosistema que esto provoca. Son los 3 temas de interés que maneja Morwinion en este disco. Lo que vamos a escuchar es el tema que da nombre al trabajo. Esto es Wastelands. Otros que se acostumbran a sacar un material de 10 son Amor Fati Productions, y con Axanu ya se demostró en 2020, pero se ha vuelto a demostrar este mes de febrero cuando han liberado Totem Pass. Alexander Poole y la otra persona que forma parte de esto, que corresponde a las siglas LC, han sabido crear una obra equilibrada en diferentes factores, como leía un usuario en el propio Bandcamp de Amor Fati. Es una realidad porque tenemos canciones como Sparagmos que mezclan esos elementos, esos patrones más atmosféricos con algunos más agresivos y ciertos toques bastante épicos e inclusive psicodélicos por momentos, que es algo que yo creo que mola bastante dentro de este trabajo.
Todo esto es algo que el propio Pool maneja en sus diferentes proyectos, pero es que en este Totem Packs con Axanu ha sabido pues mezclarlo todo a la vez y la verdad que ha resultado un trabajo bastante interesante. Y como no es lo mismo decirlo que escucharlo, como solemos decir, ahí os va Sparagmos, sacado de este Totem Pass, que es un grandísimo disco y para mi gusto incluso mejor que el anterior. Así suena Axanu. De Bélgica y como parte de la Ancient House, junto a bandas como Chris of Wallachia, por ejemplo, nos llega Regnum Tenebrarum. Tengo la idea de hablar más de este círculo en un próximo vídeo que haré dentro del canal de YouTube, pero por el momento sí que os diré que veía muy complicado superar esa demo llamada Desenfers, una demo que todo sea dicho estuve pensando meter en el podcast de Black Metal Medieval, pero es una de las cosas que descarté para hablaros hoy de su nuevo trabajo. Estas leyendas negras que rezan en el título están a trote caballo entre una esencia medieval y también un sonido que incluso puede llegar a recordar a bandas como los franceses Bekira, tal y como dice la página de Down with the Most High. Lo que va a sonar es Terreur, tercer corte del disco. No os perdáis este trabajazo que se ha sacado de la manga Regnum Tenebrarum. En 2017, Scarnadate sacaron su primer LP, el cual me resultó bastante interesante, así como el Dirge of Endless Morning que sacaron en 2020. Pero tal y como iba la cosa, prometía que este proyecto de Cathal Hooks podría llegar a hacer algo más grande y así ha sido indudablemente. Virulent Providence es de los trabajos más interesantes con los que nos hemos topado en este febrero de 2023. Y sí, en este momento vamos con una canción que dura la friolera de 19 minutos, pero que como cierre me parece un colofón final a la altura de lo que cualquiera querría. Disfrutad de la canción y nosotros nos vemos como siempre en la próxima. Soy Juanma García y esto ha sido Musicografía Podcast, un podcast de metal extremo por y para ti.